Buenas noches, estamos en una nueva edición de Ciudadano TV y ahora estamos con un invitado muy especial, el escritor y poeta Luis Enrique Amaya. Cuéntanos, Luis Enrique, tú eres villamariano, tú tienes experiencia como escritor de libros. La verdad que me sorprende mucho a mí que tú en tiempos de pandemia hayas escrito un libro allá en Colombia, en Venezuela. Cuéntanos cómo fue esa experiencia. ¿Qué tal? Muy buenas, gracias por la invitación. Y sí, digamos que en este periodo, en esta crisis que está atravesando la humanidad, de la cual aún no salimos, en realidad no he escrito un libro, he escrito dos, porque uno fue en el mes de mayo y el otro es en el mes de octubre, ¿no? Y todavía la crisis no termina. ¿Desde cuándo, cómo se inicia todo este periplo por los países latinoamericanos? A ver, yo salí hacia Latinoamérica el 2 de septiembre del año pasado, 2019. Todavía nada de COVID, no había nada. Salí con la idea de hacer un recorrido por algunos países, supuestamente eran 4 meses, pero al final la gira se extendió 14 meses. Y la gira, al primero, al cual ha sorprendido este camino, es a mí mismo, porque yo tenía pensado un camino de 4 meses y al final pues el camino ha sido más grato, más entrañable, más mágico y más productivo de lo que yo mismo me planteaba, ¿no? Correcto. Dime, tú, yo te conozco a ti como haciendo poesía en vivo, porque tú has hecho poesía en vivo acá en Perú, en diferentes lugares. Cuéntanos, ¿cómo es esa técnica? La poesía en vivo es una propuesta de poesía comunitaria, es una propuesta de una poesía para todos. Es decir, lo que busca la poesía en vivo es involucrar a la comunidad, a la familia en el hecho poético, ¿no? Y la poesía en vivo se realiza en los espacios públicos, ¿no? Se realiza en los parques, paraderos, plazas, alamedas. Es un proyecto que ya tiene 8 años y justamente con este proyecto es con el cual he salido por Latinoamérica, ¿no? Por Ecuador, Colombia, Venezuela y por varias ciudades de estos países. Es un proyecto que ya tiene 8 años y empezó acá en Lima, en provincias, y ahora ya es un proyecto latinoamericano porque justamente el último libro que acabo de escribir, que se llama Escribiendo mi primer poema, es un libro que narra pues la experiencia latinoamericana de poesía en vivo. Correcto. Cuéntanos más de esta obra que tú has publicado y que has editado en tiempos de pandemia, que me interesa bastante porque es difícil realmente publicar un libro. Yo estoy escribiendo un libro hace ya más de 10 años y todavía no lo concreto, se podría decir. Cuéntanos, tu libro es de relatos, tiene muchos relatos. Háblanos, por favor. Sí, a ver, lo que sucede es que, como te comento, en el mes de septiembre salgo a hacer este recorrido latinoamericano y de repente, en el mes de marzo, empieza a suceder la crisis que estamos viviendo, ¿no? Entonces, antes de que sucediera esta crisis, yo tenía en mente justamente hacer un libro del recorrido latinoamericano de la poesía en vivo en los barrios populares de Latinoamérica. Tenía en mente hacer ese libro, pero de repente cuando sucede todo esto y nos confinan y la cuarentena y nos aíslan y viene pues todo este guión de muerte y de miedo, yo mismo fui sujeto y fui preso del miedo, ¿no? Realmente me aterroricé, o sea, digamos en los últimos días de marzo y la primera semana de abril yo mismo fui preso del miedo y completamente aterrorizado pensando que me podía morir en cualquier momento. Fue en ese momento que dije, caray, entonces si he de dejar esta vida físicamente, voy a hacer un libro, dije, y voy a hacer mi mejor libro, y es en ese instante que comienzo a escribir La pelea del siglo. Quiere decir que en ese momento me surge el impulso de hacer otra cosa. Vuelvo y repito, yo tenía en mente hacer un libro del recorrido latinoamericano de poesía en vivo, pero en ese momento me sale un libro de relatos. Y yo ya tenía algunos relatos ahí que había publicado en el Facebook, pero retomo esos relatos, los corrijo, porque el corregir es prácticamente volver a reescribir, ¿no? Entonces muchos de esos relatos los cambié, los modifiqué, los mejoré, creo yo, y empezaron a surgir otros relatos y surge La pelea del siglo, el libro que tienes ahí, ¿no? Sí. Libro que tienes acá, La pelea del siglo, que son 18 relatos y con diferentes escenarios, ¿no? Hay historias ocurridas acá en Lima, San Juan de Lurigancho, Ayacucho, también hay relatos en Venezuela. ¿Es primera vez que escribes sobre tu vida o
o ya en el plebeyo has escrito también antes? Tengo otro libro en donde, digamos, en donde quien te habla se utiliza como personaje, ¿no? Que es el Plebeyo. Plebeyo, un libro del año 2017, son 21 historias también alrededor de mi vida, y también me permití pues hacer de mí mismo un personaje literario, ¿no? O sea, en este libro noto un estilo Bukowski, donde tú quieres exactamente ir a lugares marginales en Colombia, en Venezuela, para vivir experiencias y narrarlas, ¿no? Pero digamos, similarmente con Bukowski, él es pues un escritor maldito, como le dicen, ¿no? Como le llamaban. Prostitutas, ¿no? Borracheras y todo lo demás. En tu caso es distinto. Tú eres un escritor, lo contrario, es decir, que también te gustan esos lugares, pero sin embargo, me parece que eres lo contrario, todo lo contrario. ¿Cómo te calificas tú realmente como un escritor que te guste esos temas marginales? El otro día en una entrevista comentaba lo siguiente, que la historia de mi literatura es muy sencilla. La historia de mi literatura se resume en la historia de un hombre que transita de la oscuridad hacia la luz. ¿Por qué digo esto? Porque García Márquez decía que uno siempre escribe el mismo libro. García Márquez, él decía, mi libro es la historia de mi soledad, ¿no? De la soledad del hombre contemporáneo. Entonces, mi libro es el libro de la soledad. En el caso mío es la historia de un hombre que transita por la oscuridad hacia la luz. Y creo que es importante que el escritor tenga claro de qué quiere escribir y hacia dónde se dirige su literatura. Creo que eso es claro, ¿no? En el caso de Bukowski, bueno, pues contaba mundos marginales, contaba mundos de submundos y... Donde él participaba también. Claro, pero a veces, a mí me encanta Bukowski, lo disfruto, lo he disfrutado, pero a veces, digamos que él te cuenta del submundo, pero se queda en el submundo, ¿no? Se queda ahí. En el caso mío, para mal o para bien, sobre todo acá en el libro La pelea del siglo, sí te cuento de escenarios muy marginales, o sea, escenarios que son pues realmente el averno, ¿no? ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, en un relato que se llama Medallo, cuento de cómo yo pasé una noche en uno de los lugares más infernales de Colombia, que es el Nuevo Bronx. El Nuevo Bronx es un sitio del centro de Medellín que está sitiado por 4.000 habitantes de la calle, ¿no? Y ahí pasé una noche en el medio de ellos, ¿no? Bueno, eso sí fue de pura casualidad, no lo busqué, pero me pasan esas cosas. Pero claro, comento de eso, pero siempre al final ese relato que se llama Medallo. ¿Y por qué se llama Medallo? Porque es un relato dedicado a la ciudad de Medellín, y Medellín, la gente sabe que en las mismas películas colombianas dicen Medallo. Bueno, es el nombre en jerga de Medellín, pero siempre al final los relatos acaban en luz, ¿no? Entonces, en mi caso yo tengo un bloqueo, para algunos será para bien, para algunos será para mal, pero mi bloqueo es que no puedo acabar un poema o un relato que te lleve a la involución, o que te lleve a la depresión, que te lleve a un estado mental oscuro. O sea, soy incapaz de entregarte algo que yo sepa que te va a hacer mal y que te va a involucionar. Terminas en algo positivo siempre tiene que acabar en un tono de esperanza. Ese es mi bloqueo, y también, por supuesto, en algún momento será mi muy buen estilo, me parece, porque, por ejemplo, en La pelea del siglo, tú estás realmente como una metáfora, me parece eso, donde la pelea es contra la ignorancia, contra la violencia, contra muchas características que tienen los padres de muchos niños de esos lugares donde tú fuiste y hiciste poesía en vivo, ¿no? Entonces me parece loable eso, y de paso también tú estás haciendo una especie de crítica a por qué los gobiernos no se preocupan pues por dar más cultura al pueblo, ¿no? En uno de los relatos creo que mencionas que alguien dijo por ahí que ningún gobierno, Basadre creo, ¿no? Ningún gobierno se ha preocupado por la cultura del pueblo, ¿no? Claro, ahí contaba la historia de un alumno que estaba haciendo una investigación y estaba muy concentrado en esa investigación. Basadre lo vio muy distraído y le dijo, muchacho, ¿en qué estás? Y le dijo, no, lo que pasa, maestro, que estoy haciendo una investigación para tratar de descubrir cuál ha sido el gobierno
que más ha apoyado a la cultura, y Basadre le dijo, muchacho, no busque más que ninguno, ¿no? Pero La pelea del siglo, yo creo que es un libro, ¿cuál sería el término? Pero es un libro que se anticipa. ¿En qué sentido? En el sentido que en estos momentos, y realmente es doloroso ver cómo la gran parte de la humanidad no se da cuenta, pero en estos momentos estamos realmente viviendo la pelea de todos los tiempos. En estos momentos la humanidad se está jugando pues la pelea de su sobrevivencia, se está jugando la pelea del seguir aquí, y justamente la pelea del siglo es, ¿por qué lleva ese título? Porque sostengo, creo, y muchos, artistas, pensadores, intelectuales, hijos sensibles de este mundo lo sostienen, que estamos en el momento crucial de la pelea de la belleza contra la oscuridad. O sea, aunque suene simplón y suene muy, que lo estoy definiendo de una manera muy fácil, pero realmente en estos momentos, ya sería largo explicarme, pero estamos en la pelea crucial del bien y el mal en estos momentos, y es por eso que el libro también tiene el título de La pelea del siglo. Aunque en realidad el libro también trata de la historia de una amistad entre un poeta y un boxeador, ¿no? Correcto. Cuéntanos algún relato así chiquito, ¿no? También, por ejemplo, de los 18 relatos, ¿no? 18, sí. Uno más, a ver, que nos puedas narrar, que te haya impactado también y que lo puedas resumir ahorita en 5 líneas. Claro. Por ejemplo, hay uno que se dice cómo dejé de escribir, ¿no? Es uno. O el otro de Poeta al viento, que creo que es el que refleja tu itinerario en la vida, así como... Claro, digamos que este libro... Poeta al viento, ¿no? Obviamente un escritor nunca está totalmente satisfecho con su obra, ¿no? Nunca, eso nunca va a suceder. Alguien decía que un libro son los restos de una batalla, porque en realidad todo escritor al final sabe que su libro es los restos de un sueño que tuvo pero que no pudo lograr. Y por más que en La pelea del siglo hay relatos que a mí me satisfacen y hasta me pueden enorgullecer, creo que hay otros que pudieron haber sido mejores. Pero por ejemplo, el libro empieza con un relato que se llama Hablar en lenguas, que cuenta de cómo llegó la poesía a mi vida, ¿no? Y la poesía llegó a mi vida de un modo muy, muy mágico. Yo tenía 13 años y de repente estaba sentado en la sala de mi casa escuchando baladas, y en un momento fui poseído por algo, me levanté del sillón así a saltos y comencé a declamar poemas así como solo, en mitad de mi sala. Tenía 13 años y ese fue el modo que llegó la poesía a mi vida, y estuve como 10-15 minutos recitando poemas que inventaba en el mismo momento, ¿no? Luego está pues Una musa sin zapatos, que cuenta la historia de cómo escribí mi primer poema en Venezuela, que se lo dediqué a una chica, la cual pues me despreció de la manera más violenta posible. Pero como ese primer poema que escribí en Venezuela, luego fue un poema que fui mejorando con el tiempo, y luego ese poema despreciado ha sido uno de los poemas que más he recitado en plazas, en parques de mi país y también de Latinoamérica. Entonces, luego está pues las historias ya latinoamericanas. Por ejemplo, Quito, el libro acaba con el relato Quito, que es un relato dedicado a Quito, Ecuador, que fue mi último punto de la gira, y ahí cuento de cómo llegó el coronavirus a Latinoamérica, porque yo llego a Ecuador el día que el coronavirus llega a Latinoamérica, y llegó justamente a Ecuador, y fui testigo de eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste en Ecuador? En Ecuador estuve 15 días. Todavía no avanzaba, que te digo, tanto como después se vio, ¿no? Porque después el primer caso del coronavirus en Latinoamérica fue en Guayaquil. Claro. Y el virus llegó un día sábado, y ese mismo sábado llego a Quito. Llego, y cuando salgo de ahí, de donde estaba hospedado, me voy a tomar el metro, así, ¿no? El trolebús que hay allá en Quito, y ya los vigilantes estaban con tapabocas, con guantes, gente con tapabocas. ¿Qué pasó acá? Dije. Y luego de eso estuve en Ecuador varios días, la cosa iba creciendo, salgo de Ecuador ya rumbo a Colombia, y ya crucé casi a la justa la frontera de Ecuador-Colombia, porque ya la cosa era una bola de nieve, y pocos días después cerraron las fronteras. O sea, poco más y
y me quedo encerrado en Ecuador. Y ahí sí hubiera sido complicado porque en Ecuador no tengo tantos amigos como en Colombia, en Venezuela. Todo eso lo narras también en los relatos. Claro, sí. Dime, tú, acá en Perú tú sabes de que pues, hemos abierto las puertas a los venezolanos, ¿no? Sobre todo a las autoridades. Ahí, ¿cómo te sentías tú cuando llegaste a Venezuela? En Venezuela parece como que son exigentes, ¿no? Con los peruanos, con los extranjeros, ¿no? No, pero ese es un tema de autoridades, ¿no? Ahí los pueblos no tienen nada que ver. Lo que pasa que el gobierno de Vizcarra hace año y medio comenzó a pedirle visa a los venezolanos y Maduro, lo que dijo él, de que bueno, digamos, la política de la reciprocidad hace que si el gobierno peruano le pide visa a los venezolanos, entonces la reciprocidad va a hacer que nosotros también le pedamos visa a los peruanos. Es por eso que cuando yo fui a Venezuela no pude ingresar. No pude ingresar. Sí, por ahí, no pude ingresar, pero igual me metí, ¿no? Igual. Claro. Correcto. ¿Fue difícil realmente esta experiencia de estar así en otros países y no tener algo seguro? A ver, mira, justamente hoy día conversaba con un vecino que ya tiene ya 80 años y yo le decía, señor Mancilla, le decía, hay un poema, ahorita no me recuerdo, creo que es llamado Nervo, en donde dice, vida, nada me debes, nada te debo, vida, estamos en paz. Y yo me atrevo a preguntarle a este señor al cual le tengo mucha confianza, ¿usted a esta edad cree que está en paz en la vida? ¿No le debe nada a la vida no le debe a usted? Y él me dijo una cosa, ¿no? Yo le debo demasiado a la vida, me dijo, ¿no? ¿Y por qué te comento esto? Porque mira, cuando en el año 2020 mucha gente ha quedado sin trabajo, paralizada, quebrada, con los afectos rotos, con sus patrimonios desarmados, mucha gente ha paralizado todo. En mi caso, yo miro mi 2020 y ha sido un 2020 bendecido, porque 2020 he cruzado por 4 países, 2020 tengo 2 libros, 2020 tengo un programa de radio, 2020 tengo salud, el virus pasó por mí y acá estoy, y la vida me bendice, me sigue bendiciendo. Es más, yo muchas veces lo comento que a veces siento una especie de rubor, porque a mí, en todos los pueblos y comunidades por las cuales he pasado, la gente me ha abierto sus puertas y me ha dado afecto. Mucha gente dice, no, que los venezolanos son así, no, que los ecuatorianos, andinos, no, esos son así, no, que los caleños. Yo no me puedo quejar de ningún pueblo porque realmente he sido tratado con mucho afecto. Y es más, yo tengo un amigo, un poeta caleño, que me decía, tú eres la demostración de que la poesía te lo puede dar todo. Y a mí la poesía me lo ha dado todo. Nunca, en estos 14 meses, nunca me ha faltado un buen plato de comida, nunca me ha faltado una cama caliente, nunca me ha faltado una cerveza con amigos y amigas, nunca me ha faltado absolutamente nada, ¿no? Y ha sido un año muy bendecido para mí, y lo sigue siendo, ¿no? Porque estamos en el mes de... Estamos en noviembre, ¿verdad? Caray, fíjense cómo pasa el tiempo que ya ni cuenta me doy. Estamos en noviembre, he podido ver a mi mamá bien de salud, y tengo más proyectos que nostalgias, o sea... Justamente queríamos preguntarte sobre los proyectos, las expectativas que tienes. ¿Escribir prosa o poesía? ¿En cuál te encajan mejor? Ahí te respondo como decía un profesor venezolano que conocí ahí en San Cristóbal, en el Táchira. Él me decía, en verso o en prosa es la misma cosa. Entonces, en ese sentido, mi prosa es una prosa poética. El que la lee se da rápidamente cuenta que es la prosa de un poeta. ¿Puede leernos algún poema? Vamos a ver. Lo que pasa es que perdí los lentes ahora al venir de Colombia. O si quieres, yo lo leo. Perdí mis lentes y tengo serios problemas para leer, pero voy a hacer el intento. He visto que en varios relatos hay poemas. Ah, sí, claro. Así que esa es una técnica muy tuya, ¿no? De donde se podría decir que quieres desenvolverte en la prosa, pero estás también identificándote con la poesía. En realidad no es ninguna técnica, salió así porque salió, o sea, no fue algo adrede. La puedes haber creado de casualidad, ¿no? Eso no, es que yo creo que justamente las técnicas nacen así, ¿no? Ah, sí.
A ver, voy a leer esto. Vamos a ver. Van a disculpar que haga gestos con los ojos, pero justamente estoy confesando que no tengo mis gafas. Este relato es cortito, se llama Puentes. Jocelyn tiene 5 años, aún no sabe leer y quiere un poema para mamá. Muy elocuentemente comenta que mami tiene ojos bonitos, prepara deliciosos dulces, gusta de mirar películas y juega con ella por los parques del amor. Lo que Jocelyn no cuenta, pero sí una compañerita que la delata, es que su madre está muerta. Quedo paralizado por breves minutos, enfrentado nuevamente ante otra prueba de sombra y fuego de la poesía. Intento rehacerme rápidamente y termino a tropezones un poema para una niña que no lee y que seguramente no comprenderá varios de los versos que le escribo. Cuando la literatura nos hace creer que ya lo hemos dicho todo, es la gente, los barrios y la palabra mugrosa de esquina quienes nos demuestran la pobreza de nuestro legado, lo poco que hacemos para curarnos como sociedad, lo poco que hemos servido. Jocelyn se fue a su casa con su poesía y cuando aprenda a leer quizás se pregunte por qué no puse palabras en esa hoja de papel y en cambio solo junté para ellas piedras, ladrillos, arena y cemento puro. Y es que Jocelyn me ayudó a comprender que mi verdadero oficio no es el de escritor, sino el de hacedor de puentes. Muy bueno. Finalmente, pues, Luis, un teléfono, de repente, ¿te quedan todavía ejemplares para las personas que puedan comprarlo? Sí, claro, decirles que traje muy pocos ejemplares acá a Lima por un tema de equipaje en el avión. Todavía tengo, en realidad, tengo los ejemplares, pero todavía no he hecho una gran campaña de venta de libros. Ya lo voy a empezar a hacer. Ahora nomás, mañana mismo que salga esta entrevista. Y si aún gustan tener este libro, el teléfono es 973-437-436, 973-437-436. Lo llevamos a todo Lima y también hacemos envíos a provincias o a donde ustedes gusten. Muy bien, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.